silencio. ¿Cómo? Yo ya me a las cámaras. Ahorita se empiezan a conectar y empieza a salir un contador. Pero peligroso, ¿cuánto sacando? ¿Todavía sigue reproduciendo? Como que llegó a 4500. Hay dos, vea. Mira. Hay una, le voy a dar a uno. ¿Te acuerdas? Casi es. Pero sin certificación. No, ya les dije que sí. ¿No puede ser? Sí. Bueno, va a decir este mal, que va pasando el tiempo. ¿De cuántos hay? Pues son como 220. Pues sí, pero ahí no hay nada, ahorita no hay nada. O sea, hay una persona. Ya, baje la temperatura. Está haciendo mucho ruido. No sé, ahorita entra y eso estaba complicado. Sí, ya. Ya toca esperar que entre la demás gente y listo. Iniciemos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Sí. Carlos me dijo que ahorita está en paro y otra vez, ya empezó otra vez ¿Otra vez en Chico? el paro ahorita. ¿No estoy viendo? Claro, a los 20. No me contestaron 3. Pero ya no lo Me dijo que sí. No, Edgar dijo que el 4 de ayer me dijo también que sí. Que buenas tardes, salgo de moderador. Pero voy a decir, no tenemos en provincial, ya tenemos 19. Sí, claro, tu pequeño ya es maestro. Dale, don Lidia, te puedes explicarle. Sí, salga ahí.
¿Qué hago? Dile que en unos 10 minutos comencemos. ¿Ya listo? En 10 minutos. Por motivos de movilidad. Sí, sí, sí. Buenas tardes. Sí, Por motivos de movilidad estamos esperando a las personas que vienen en presencial, entonces nos demoramos un poquitico más en comenzar la capacitación. Aproximadamente unos 10 minuticos, ¿vale? Ya estamos con ustedes. ¿Y salió? ¿Cómo veo? Sí. Bien dicho. No sé. No. Sí, mira, ya salí. Este computador necesita el cable de red, líder. Creo que empecemos. Porque ya están conectadas. ¿Cuándo? Sí, iniciar mientras tanto Sí. señor, porque ¿qué más has hecho? Acá ya hay bastantes personas conectadas. Esperemos 5 minuticos. Hasta las 15.
yo no escucho que tiene que hágale de una, no importa. ¿Se cansa? Sí, ya. Pues, no, mira, ya. Si quieres se puede hacer acá en estas sillas. Sí, no hay problema. Sí, la mayoría están en el virtual. Carlos Cruz. Está bien. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué? Yo no digo más. Pues no sé. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos acá para dar una conferencia sobre lo que estamos trabajando en Colombia, que es todo lo de corrección a factor de potencia. Entonces, todo está basado a unas normas que vamos a nombrar. Me presento, mi nombre es Didier Díaz, soy ingeniero eléctrico. Vengo trabajando con Disproel en la parte de proyectos. Entonces, pues, la idea es aprender un poco de la resolución que en estos momentos se está aplicando acá en Colombia y ver un poco lo que pasaba antes de esta resolución. Entonces, pues nada, vamos a arrancar. Entonces, cualquier cosita o pregunta, entonces por el interno podemos consultarlos o también acá en vivo, ¿vale? Bueno, ¿quiénes somos? Disproel es una empresa que inició con la construcción de todo lo que tiene que ver con los condensadores para iluminación. Entonces, todo lo que tenía que ver con la iluminación tradicional, alumbrado público y demás, todo era fabricado con condensadores, se fabricaban los condensadores Disproel para ese tipo de aplicación. ¿Qué pasó? A raíz de todo el tipo de evolución con la industria LED, entonces ese mercado ha ido decayendo, entonces ya se migró ahora lo que es la fabricación de condensadores de corrección de factor de potencia. Entonces, estamos en países como México, Guatemala, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, toda la parte de Sudamérica. Nosotros estamos en representación con aliados para, obviamente, impulsar la marca. Entonces, tenemos una buena representación a nivel, digamos, local, a lo que es Sudamérica, y pues estamos brindando un soporte muy especializado desde acá. Entonces, básicamente lo que vamos a hablar ahorita es qué pasa con las resoluciones acá en Colombia, o qué están penalizando acá a nuestros usuarios finales, me incluyo como usuario final también. Entonces, antes de la CREC 015, que para los que no conocen, entonces la CREC 015 es Comisión de Regulación de Energía y Gas. Entonces es una resolución que emite el Ministerio de Minas y Energía para controlar todo lo que tiene que ver con tanto comercialización de gas natural y también de electricidad acá en Colombia.
Entonces, antes de esta resolución teníamos una que es la CREC 0, la CREC 108 de 1997, en donde se establecían o las penalidades por consumo de energía reactiva. Entonces, en el parágrafo 3 aclaraban que también se iba a penalizar el 50% de la energía reactiva consumida, excedida como si fuese energía activa. O sea, si teníamos un excedente de energía reactiva, nos la iban a cobrar como energía activa. ¿Listo? Qué vergüenza. Tranquilo, no te preocupes. Pues ya arrancamos, ya estamos en la dinámica, pero entonces estamos ahí, ¿vale? Entonces, esta era la norma que teníamos antes de la CREC 015, que nos establecía que el factor de potencia también en el parágrafo 1 tiene que estar superior o igual a 0.90, y la empresa tenía que exigir a los usuarios finales este tipo de reglamentación, ¿vale? ¿De pronto alguna duda con la resolución anterior? Esa era la que venía operando antes, ¿no? La CREC 108 de 1997. Básicamente solamente trabaja esto en lo que corresponde al cobro de energía reactiva, ¿vale? Entonces, ahora vemos lo que es la CREC 015, la nueva resolución. Entonces, la nueva resolución establece los consumos o los costos adicionales por consumo de energía reactiva. Entonces, comparando un poco con la anterior, establece que también si usted sobrepasa el 50% de la energía activa, su comercializador de energía será obligado a penalizarlo con costos adicionales en su factura de energía. Aquí viene una parte muy importante de la norma, es que el comercializador de energía se verá obligado a penalizarlo si en una frontera comercial se registran consumos por energía capacitiva. Entonces, si uno tiene, digamos, en una instalación condensadores fijos y, digamos, no hay una carga en el momento, pues los condensadores le van a entregar esa energía reactiva capacitiva a la red. Entonces, los medidores, los nuevos medidores, como los que tienen sistema de telemedida, van a ver como esa entrega de potencia del condensador capacitiva a la red. Entonces, eso también lo van a cobrar como si fuera una energía inductiva, perdón, una energía reactiva inductiva, ¿vale? Entonces aquí viene algo muy importante que apareció en esta resolución que no lo tenía la anterior, que es un multiplicador de factor M. Ese multiplicador de factor M arranca en 1 a partir del 13º mes. Esta resolución salió en marzo del 2018, perdón, en febrero del 2018, o sea, ya a la fecha tenemos 12 meses, ¿cierto? De haber, digamos, haber sido publicada para todos los usuarios. O sea que a partir del 13º mes ya vamos a empezar a ver ese factor multiplicador. Algunas empresas ya lo tienen. Algunas empresas ya tienen el factor multiplicador en 5, en 6 o hasta en 8. Entonces, ese factor multiplicador es muy importante porque si uno penalizaba, un ejemplo, 100.000 pesos y ya vamos al mes número 8 o al factor multiplicador 8, tenemos 800.000 pesos. Entonces, es algo un poco drástico en ese tema, ¿no? Esa es como una diferencia con la resolución anterior que yo estaba nombrando. Y acá tiene otra restricción, y es si la penalidad por consumo de energía reactiva desaparece durante más de 6 meses consecutivos. Entonces, ¿a qué viene esta aclaración? A instalar obviamente una solución adecuada y que durante más de 6 meses consecutivos esté operando de manera, digámoslo así, casi perfecta, que no vaya a penalizar ningún mes, porque ese factor multiplicador no se va a regresar a uno si esa solución, en especial, digamos, obviamente los bancos de condensadores, no están bien justos o no están bien instalados. Tienen que hacérseles mantenimientos, pues obviamente cada 6 meses, para que tengamos una respuesta muy buena del banco mes a mes, ¿vale? Tenemos un ejemplo acá ilustrativo de, digámoslo así, para ver que su energía reactiva ni sea inductiva ni tampoco capacitiva, para que su factor esté en 0 o para que su penalidad no sea cobrada. Casi que sea resistiva la penalidad. Exactamente, tiene que ser casi resistiva, como nos dice nuestro compañero. Y aparte,
tengo una fotico de una factura de un cliente en donde podemos ver el 50% de la potencia activa. Trazo una línea y vemos el 50% de la energía reactiva, y aquí esto que está en rojo es lo que va a penalizar. ¿Listo? Eso en cuanto a la inductiva, reactiva, o sea, energía reactiva inductiva. Cuando es capacitiva no tenemos esa opción del 50%. Es simplemente penaliza y penaliza total. No le van a descontar un 50% ni nada. Eso sí es un poco más drástico. Cuando es inductiva y reactiva normalmente se utilizan los bancos de condensadores para corregir el factor de potencia, pero cuando la carga es capacitiva, ¿de qué forma se corrige el factor de potencia? En estos momentos acá nosotros estamos desarrollando bancos de inductores. Porque pues obviamente hay cargas que podemos ver como el tipo UPS, ¿cierto? Que en vacío, en horas que no haya carga, esos equipos pueden generar energía reactiva capacitiva, y pues es un equipo que no tenemos cómo compensarlo. Pero entonces lo que estamos haciendo acá en Isproel es desarrollando un equipo que nos pueda ayudar a compensar ese tipo de situaciones, ¿vale? Entonces, efectos de un factor de potencia bajo. Entonces, aparte de que ya, digamos, nos van a penalizar, nos van a cobrar unos costos adicionales en la factura de energía. Entonces, aparte de, digamos, corregir el factor de potencia, entonces tenemos problemas como la disminución en la potencia efectiva entregada del transformador cuando uno tiene un factor de potencia bajo, ¿no? Otro efecto es el aumento de temperatura en los conductores, deteriorando la vida útil del aislamiento. Aumento de las pérdidas en los conductores por el calentamiento, por el efecto Hall que obviamente todos conocemos, ¿no? Disminución en la tensión en los terminales de la carga, ya que no voy a tener la misma tensión efectiva, sino obviamente... Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Permiso. Tranquilos. Y unos sobrecostos adicionales en la factura de energía, como los vimos atrás. Entonces, aparte de, obviamente, todo va encaminado a hacer una corrección del factor de potencia para prevenir estos efectos de un mal factor de potencia, y aparte evitar penalidades en la factura de energía. Entonces aquí efectos del factor multiplicador con respecto a la resolución 015. Entonces, si vemos en el 12º mes, lo que les nombraba, la norma dice que a partir del 13º mes, en el 12º mes tenemos el factor multiplicador en 1. La mensualidad, en este caso, tenemos 500.000 pesos, y si uno es, digamos, un acumulado sería a los 12 meses, tendríamos 6 millones. Entonces, si empezamos a multiplicar por el factor multiplicador, en el 12º mes tenemos 6 millones de pesos en un solo mes, lo que obviamente se consumía en un solo mes, y al año tenemos 44 millones. Entonces, este es un factor multiplicador que tiene en el CODENSA cuando uno, obviamente, digamos, pone en el buscador de Google penalidades por energía reactiva. Esta tabla es un ejemplo muy claro de cómo afecta el factor multiplicador a la penalidad si uno no la corrige a tiempo, que es lo que ahora está pasando. Entonces, ahorita en estos momentos tenemos clientes que la verdad tienen el factor multiplicador en 8 y en 9 y penalizan 12, 13 millones de pesos. Entonces, pues es un factor multiplicador alto que obviamente ya hay que corregirlo. Entonces, obviamente la solución no va a estar de inmediato, pero sí tenemos respuesta para ese tipo de eventos, ¿sí? Para poder brindarle al cliente una solución óptima, y pues que tampoco sea tan demorada para la corrección, ¿sí? Entonces, claro, hasta acá el efecto multiplicador que tenemos ahora con esa nueva resolución. Sí, para la inductiva. Sí, todo esto es inductivo. Y Pero para la capacitiva igual. O sea, este factor multiplicador opera para las dos. ok. O sea, si yo tengo energía capacitiva también penalizándome... ¿Del mismo modo? Del mismo modo, exacto. Digamos, hay mucho cliente que nosotros tenemos que tiene bancos fijos, porque obviamente la implementación de un banco automático, como ahorita vamos a transmitir, que tenemos acá, como el que está ahí, pues es un costo adicional pues por tener un banco automático. Entonces a veces los clientes pues dicen, no, evaluemos la opción, es fija. Señora, nos preguntan acá, ¿para qué niveles de tensión aplica esta penalización? Aquí en Colombia, digamos que nivel 1 y 2.
todo lo que es ya comercialización. ¿A qué voy? A los usuarios finales, a que estamos en baja tensión. Entonces estamos desde 0 a 1000 voltios, que es todo lo que uno puede, digamos, instalar, todas las cargas de los motores y demás. Eso es la parte más comercial que tenemos aquí en Colombia, ¿vale? Listo. Entonces estábamos hablando de que afectaba tanto a la capacitiva como a la inductiva. Sí. Entonces, si yo instalo un banco fijo, que es lo más usual que uno se puede encontrar en las industrias, entonces el banco fijo, cuando la empresa no esté, digamos, operando, ese banco fijo se va a quedar inyectando energía capacitiva a la red, ¿sí? Pero esa también la ve el medidor, entonces ahí es donde viene la penalidad. Y he visto facturas donde los clientes me reclaman, o en las visitas me dicen, no, pero es que ¿cómo me va a cobrar usted toda esa energía y son 3, 4 millones de pesos colombianos? Pues porque, digamos, el condensador duró todo un fin de semana conectado y era un condensador he visto de 100 kVA, un paso fijo de 100 kVA es un condensador, o sea, es un banco fijo muy grande. Entonces, pues los clientes sí son un poco molestos por el tema, pero entonces se les explica ya. Esta resolución es obviamente del Ministerio de Minas y Energía, no es tanto de los comercializadores o de los distribuidores de energía, sino del Ministerio de Minas y Energía, que le está emitiendo eso a sus comercializadores de energía para que lo hagan cumplir, ¿vale? Entonces, ese factor multiplicador hay que tenerlo muy presente, ya que pues obviamente afecta demasiado la penalidad, si uno lo ve, solamente castiga durísimo, ¿vale? Líder, tenemos una pregunta de César Augusto Buitrago. Señor. La pregunta es, ¿el valor de penalización es igual para inductiva y capacitiva? Hasta donde tengo entendido aquí en Colombia, sí, más o menos tengo un costo estimado de 180 pesos el kilovatio reactivo, pero eso aplica para capacitiva y para inductiva, hasta donde tengo entendido, ¿vale? Eso pues obviamente es como las tarifas que tengo así como en mente en este momento. Sé que el kilovatio de potencia reactiva, kilovatio hora, está como alrededor de los 500 pesos colombianos, y el kilovatio hora reactivo está sobre los 200 o 150 pesos, ¿vale? Entonces ese costo es igual, pero la penalidad, como lo hablábamos acá, aplica tanto para las dos, entonces el costo es el mismo. Obviamente la inductiva tiene un valor, como lo nombrábamos atrás, del 50%. Acá la inductiva tiene un plus, y es que uno puede consumir hasta el 50%, pero la capacitiva no, la energía reactiva capacitiva no. Es así, si se registra se cobra total, full, o sea, no le van digamos, si uno registra solamente energía reactiva capacitiva, dado caso que yo deje un condensador y apague mi empresa y resulta que el condensador está aguas arriba del totalizador, pero el condensador está inyectando todo el tiempo, está trabajando, entonces me la van a cobrar full, ya no va a operar el 50% como lo vemos acá con la energía reactiva inductiva, ¿vale? Entonces aquí tengo un ejemplo, de pronto los que estamos acá hemos visto una matriz de consumo de un cliente, entonces donde podemos ver consumo de energía activa por hora, consumo de energía, aquí es de energía reactiva por hora, y esto es lo que penalizaría si uno lo que hace es transponer hora a hora cada una de estas energías. Entonces aquí estarían las penalidades, las que se ven en rojo. Esas penalidades son las que nos van a cobrar, en este caso 5, 2, 4, 2, 3 kilovatios hora. Esas son las que nos van a cobrar al final del mes en la factura de energía. Y si al final lo que hacen es una sumatoria total, porque el medidor es obviamente una sumatoria de toda la energía que se consume por fase, entonces lo que nos van a cobrar es eso a final de mes multiplicado por ese factor que ya hemos visto. Entonces pues es un tema duro obviamente para los usuarios finales, porque hay que concientizar al usuario de que hay que corregir el factor de potencia. Eso más ya quedó encaminado a que nos corrige también muchas cosas, muchas anomalías en la red, como fluctuaciones, como pérdidas por bajo factor de potencia ya en las redes de media tensión, que pues he visto también estudios de calidad de energía donde el factor de potencia en las redes de transmisión es de 0.6, es muy bajo. Entonces pues al tener el factor de potencia tan bajo, los conductores se calientan demasiado, tenemos muchas pérdidas, no vamos a tener el mismo nivel de tensión en nuestras tomas corrientes, en nuestros tableros de distribución también se ven afectados, y nuestras máquinas finales, motores, maquinaria de impresión, todo ese tema que es un poquito, todo sufre, ¿vale? ¿Alguna pregunta de la matriz hasta el momento?
Bueno, entonces, ya como para arrancar con el tema de productos, entonces Disproel ha desarrollado ciertas líneas para, obviamente, la corrección del factor de potencia óptima. Entonces, ¿a qué voy con el tema óptimo? Y es condensadores con potencias escalonadas para lograr corregir el factor de potencia sin generar sobrecompensación. Entonces, pues nosotros tenemos condensadores ya desde 0.25 hasta 20 kVA en 220. O sea, arrancamos con 0.25, 0.5, 0.75 y 1 kVA. Y arrancamos después 1.5, 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15 y hasta 20. ¿Qué hacemos con eso? Armar un banco de condensadores, como lo podemos ver ahorita en un momentico, lo vamos a ver. Un banco de condensadores que, de acuerdo a lo que vimos atrás en la matriz de consumo, me pueda dar un ajuste fino en esa corrección sin que tengamos problemas de sobrecompensación. Entonces, ese banco de condensadores, entre menor sea la potencia, por decirlo así, del condensador, pues los pasos van a ser más pequeños y va a tener como una atenuación mucho más precisa. Sí. O sea, no es recomendable, digamos, los de mayor capacidad porque los pasos serían altos. Exactamente. Entonces, eso va de la mano con el estudio que se le haga, obviamente, a cada cliente, porque, digamos, aquí lo que partimos para poder diseñar el banco es tener como las lecturas de consumo, en ese caso las matrices o los recibos de energía, o en su defecto instalar un analizador de parámetros y hacer un estudio para verificar cómo es el consumo de potencia de cada cliente. Pues con base a esos tips que les estoy dando, es validar, digamos, lo que les digo, el estudio, la matriz o los recibos, y poder obviamente hacer como un dimensionamiento del banco. Entonces eso va de la mano con la solución que uno puede instalar. Entonces los equipos que tenemos para la corrección entonces están acá. Tenemos dos equipos para el controlador de factor de potencia y un equipo para lo que es solamente análisis de parámetros eléctricos, como tensiones, corrientes, factor de potencia, potencias y distorsión armónica, ¿vale? Entonces, de la mano con eso, ya tenemos entonces aquí una ficha comercial, no, sino una ficha técnica de los productos que tenemos, que ya son los condensadores, los mini condensadores. Les llamamos mini condensadores por la potencia tan pequeña. Entonces tenemos potencias de 0.25, 5, 0.5, 0.75, 1, 1.5 y 2.5. Lo que les decía, o sea, hemos visto que clientes que penalizan 1 kVA, 0.5 kVA, 0.2, esos puntos no los vamos a poder corregir si ponemos un condensador de 5, de 2, de 3 kVA, de 2.5, digamos. Nosotros pues tenemos la solución en el mercado en general, pues porque tenemos los condensadores menores a 5 kVA, como los estamos viendo acá. Entonces pues tenemos ese tipo de respaldo para obviamente llegar a una solución fina, para poder hacerla escalonada y que responda dependiendo de la demanda. Didier, nos pregunta César Augusto Vitrago nuevamente, ¿esas potencias se aplican solo para condensadores trifásicos? ¿Hay alguna solución monofásica? Pues tenemos con soluciones monofásicas, digamos 220 voltios, un condensador de 2 hilos, obviamente de 220 voltios. También se puede trabajar, tiene una potencia, el condensador es bifásico, se puede conectar línea neutro o línea, ¿cierto? Obviamente lo que se manejaría es bajo pedido ese tipo de suministros, pues porque no los tenemos directamente en stock, ya que no rotan tanto como un condensador trifásico que sí rota. Pues obviamente, digamos, hay una demanda muy alta de esos condensadores, pero los bifásicos a 220 voltios se han manejado acá en Disproel, digamos, se pide de 5, de 10 kVA a 220 voltios bifásico, ¿vale? Entonces tenemos de pronto soluciones, ya habría que revisar de pronto qué requiere él, si él requiere de pronto un condensador de una potencia diferente, pues se puede evaluar, pero habría que revisar cómo es la construcción, o sea, me refiero al tiempo de entrega, ¿vale? Pero sí se puede fabricar, ¿vale? Bueno, siguiendo con los condensadores, entonces ya tenemos lo que son los productos para la corrección automática del factor de potencia. Entonces, aquí tenemos los dos equipos que controlan el factor de potencia, que es el PowerSafe 2, que pues aquí lo tengo conectado para que lo podamos ver.
es este equipo que está en la parte de abajo. Tenemos el Rapidus y tenemos el analizador. Entonces, básicamente los equipos que nos controlan el factor de potencia son dos. Si quiere hacerlo para que el señor... Todo está muy bien, tranquilo. Ahorita pasamos sin problema a revisar, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el Rapidus y aquí tenemos el PowerSec. Entonces, estos dos equipos controlan el factor de potencia de manera automática. ¿Qué tenemos en este equipo? Un analizador más un controlador de factor de potencia. Entonces, aquí podemos monitorear las tres fases. Podemos monitorear el factor de potencia en las tres fases. Podemos monitorear la corriente, podemos monitorear tensiones, THD, armónicos en las tres fases, ¿sí? ¿Qué tenemos en este equipo? Bueno, me faltó mencionar que del Rapidus tenemos un control de 12 etapas. Hemos tenido la posibilidad de instalarlo en bancos de condensadores de hasta 600 kVA, con pasos obviamente de 50, de 60, de 80 kVA, puede controlarlo sin problema. Entonces ya tenemos muy buenas experiencias con este tipo de aplicaciones en unas potencias considerables, ¿no? 600, 500 kVA, 300 hemos manejado ya. Entonces eso tenemos por este equipo, ¿vale? En este tenemos el control de hasta 6 etapas automáticas. Cuenta con un solo transformador de corriente. Este equipo, por ser analizador, el Rapidus, cuenta con 3 transformadores de corriente. Este solo maneja uno, que es lo que todos conocemos convencionalmente en los controladores de factor de potencia, un solo transformador. Entonces hago mucho énfasis en este equipo ya que nos controla las 3 fases. Entonces al controlar las 3 fases, pues obviamente va a ser una corrección de acuerdo a lo que ve en las 3, pero este solamente ve como si el sistema estuviera balanceado, como si en las 3 líneas tuviéramos la misma cantidad de corriente, la misma cantidad de armónicos, todo el tema, porque pues él solamente ve una fase. Entonces obviamente eso ya va muy de la mano con lo que el cliente necesita, pues obviamente en cuestión de economía, pues, pero siempre trato de recalcar que este equipo sea muy, digamos, las prestaciones que tiene son muy buenas. Entonces, las aplicaciones pueden ser para la industria, comercializadoras de energía, construcción, petroleras, fabricación de tableros, empresas de energía y proyectos. Didier, una pregunta. Señor. Pregunta Yomar Alfonso. ¿Hay algún producto para solucionar casos puntuales donde el consumo es capacitivo, es decir, cargas inductivas? Donde el consumo es capacitivo, cargas inductivas. Seguramente hace referencia a las cargas inductivas como la solución. Sería. Pues, digamos que la solución que estamos implementando, que estamos desarrollando ahorita en Nisprover es un banco de inductores. Inductores como tal son como reactancias de rechazo, no sé si las han visto. Entonces hay que diseñarlas, ahorita ya los vemos en la siguiente imagen, para poder, o hay que tener un panorama muy claro con el diseño de esas reactancias de rechazo, pues porque pueden entrar en resonancia con el sistema. Entonces eso es lo que estamos en este momento desarrollando, ¿vale? Entonces ya para responderle a nuestro... A Yomar. Hay bancos de inductores, me voy a saltar 2 más, como estas. Acá. Esta es una reactancia de rechazo para armónicos. ¿A qué voy con reactancia de rechazo? Entonces se instalan en los bancos donde obviamente está el banco instalado en una empresa, donde de pronto tiene un contenido de armónicos muy alto en el quinto, por decirlo así. Entonces, la reactancia de rechazo se diseña para que entre para que se desintonice el banco en cada una de sus etapas con respecto a ese armónico. Entonces lo que hace uno es diseñar la reactancia para que no vaya a entrar en resonancia con ese quinto armónico. Entonces, para responderle un poco a nuestro televidente, se diseña la solución. En este momento estamos en pruebas de ese tipo de soluciones, porque realmente hay usuarios que pues no tienen ninguna carga y pues dicen que están penalizando capacitivas. Entonces lo que estamos es desarrollando, obviamente, al contrario, una inductancia que nos pueda generar un bajo factor de potencia para que contrarreste la capacitiva que ya tiene él, ¿vale? Eso es lo que estamos en prueba. Eso le iba a preguntar, ¿ya lo han instalado aquí en Bogotá en algún lado? No, lo tenemos nosotros acá, lo estamos probando apenas para poder, obviamente, después
Y que así nunca lo había visto. No, exacto. Hay que hacerle varias pruebitas antes de que pueda salir. Entonces, lo instalamos aquí en el banco. Lo que hacemos es hacer una prueba simple, ¿no? Instalar un banco fijo, si se pasa capacitiva y le ponemos la reactancia, pues para ver cómo ¿Para opera, qué? para ver cómo responde, ¿sí? Pero lo que les digo es muy de la mano con que no vaya a tener problema, en este caso con los armónicos, porque eso es lo que nos preocupa un poco. Y aparte, pues, que tampoco vayan a tener otros efectos sobre unos equipos. Obviamente las UPS son sensibles a ese tipo de eventos, ¿no? O sea, si uno ya instala un inductor, por decirlo así, ya se sube la tensión, entonces ya hay un poquito de dificultad por ese lado. Didier, ¿podemos dar un breve resumen de nuevo del Rapidus, del PowerSafe y del Energy, por favor? Sí. Entonces, en este equipo tenemos el control de 2 etapas automáticas. Y aparte tenemos el monitoreo de las 3 fases, tanto en tensión como corrientes. ¿Qué podemos monitorear a partir de él? Corrientes, factor de potencia, armónicos, THD obviamente, pero armónicos en tensión y corriente por fase hasta el 51. O sea, podemos ver todos los armónicos uno por uno hasta el 51 en cada línea de corriente y en cada línea de tensión. Entonces podemos descargar una información porque él tiene la capacidad de guardar unos parámetros como valores máximos, mínimos y promedios de las lecturas, como corrientes, tensiones, factor de potencia y las mismas potencias, activa, reactiva y aparente. Él puede guardarlas en su memoria y a través de un software gratuito que nosotros tenemos, que podemos pues brindarlo sin ningún costo, podemos descargar la información, podemos descargar esa información y podemos validar cómo es el comportamiento de nuestro factor de potencia, de nuestra demanda de energía. Todos esos parámetros los podemos descargar a partir de él, ¿vale? En este equipo, en el PowerSafe 2, solamente tenemos el control del factor de potencia. Solamente nos controla 6 etapas automáticas. Podemos monitorear, digámoslo así, THD, voltajes, corrientes, factor de potencia. También tiene un software, cuenta con un software gratuito, pero él no tiene la capacidad de guardar datos. Solamente monitoreamos y parametrizamos a partir del software por medio obviamente de un computador. Podemos, como les digo, programarlo, podemos ajustar los parámetros dependiendo de cómo vemos cómo trabaja el factor de potencia, y solamente tenemos la incorporación de un transformador de corriente, solamente un transformador de corriente. En este equipo, como tiene pues una capacidad mayor, necesitamos monitorear las 3 fases. Entonces hay obviamente de las dos demandas, ¿no? De un equipo que tenga unas características más avanzadas y otro que tiene unas características más sencillas. Y por último tenemos el analizador. El analizador de energía solamente es monitoreo. ¿Qué tenemos? Monitoreo otra vez de lo mismo. Tensiones, corrientes, factor de potencia, THD y las 3 potencias, activa, reactiva, aparente. También obviamente hay un historial, él acumula en las energías, reactiva, activa, por si hay que de pronto hacer un registro de comparación de cómo está el consumo de energía. Lo podemos instalar en un tablero principal, luego del medidor, de un medidor de energía, y comparar cómo está la lectura de mi energía versus la que me están cobrando en el recibo, ¿no? Entonces recordemos nombres de cada uno de los analizadores, por favor. El primero se llama, sí, Wilmer nos dice que nombre de los analizadores. El primero entonces es el Rapidus, ¿sí? Rapidus, que ese es analizador más controlador de factor de potencia. Ok. En segundo lugar tenemos el PowerSafe 2. PowerSafe 2. PowerSafe 2. Perfecto. Que es un controlador de factor de potencia de 6 etapas con un transformador de corriente. Y aparte tenemos un analizador de energía. ¿A qué voy con ese analizador? Es un medidor de parámetros eléctricos que es solamente monitoreo. Entonces, monitoreo de corrientes, factor de potencia, THD y armónicos por cada fase en corriente y en tensión, ¿vale? Listo, muchas gracias. Listo. Me salté unas acá atrás. Entonces, ¿tenemos alguna duda aquí para nosotros adicionales a los equipos? ¿Ninguna? Listo. Entonces, estos son los productos que nosotros tenemos acá para la solución del factor de potencia. Es un equipo totalmente automático con el controlador Rapidus. Tenemos la incorporación ya de toda la parte de protección, la parte de control
y la parte ya de los condensadores. Entonces, ya es una solución a la medida de cada cliente, lo que les decía, evaluar cómo es su consumo, evaluar cuáles son sus picos máximos, sus mínimos, y asimismo poder dimensionar el banco para que obviamente sea escalonado, tenga pasos finos y nos responda dependiendo de la potencia. Entonces normalmente yo siempre diseño los bancos de menor a mayor. Señor. ¿Qué actividades o qué técnicas tienen contempladas para el mantenimiento de estos bancos? Ok, normalmente nosotros los suministramos, lo que hacemos es decirle al cliente, vea, antes de instalarlo, reajuste nuevamente, porque en el transporte, en todo ese tema, son equipos que se pueden obviamente desajustar muy fácil. Entonces lo que tenemos es, primero antes de energizarlo, antes de instalar todo, entonces volver a retorquear todos los puntos y ahí sí posteriormente instalar, energizarlo, instalarle su acometido. Y tenemos planes de mantenimiento nosotros acá en Desprover que les decimos a los clientes que sean por ahí entre 6 meses y 8 meses o máximo un año, porque es un equipo que constantemente está en operación con los contactores, entonces esas vibraciones hacen que todo el conjunto ya tenga, digamos, cierto desajuste, ¿no? Entonces lo que hacemos es nuevamente volver a retorquear durante el año, limpiar todo el material particulado, porque eso también afecta la vida útil de los contactores. Hemos tenido casos donde los contactores se instalan en lugares que son, pues digamos, de un contenido de polvo muy alto, y entre 1 o 2 meses ya tenemos contactores que ya están dañados. Entonces, para ese tipo de situaciones es de recomendar que el envolvente, que este gabinete donde se instala tenga un índice de protección acorde a la necesidad del cliente, si va a ser tipo intemperie, todo ese tipo de cositas hay que evaluarlas, ¿no? Señor. No. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos como ese plan de mantenimiento con los clientes para decirles, vean, se les hace ese tipo o se les recomienda que hagan ese tipo de mantenimientos debido a que es un equipo que constantemente está en operación. Y si la carga es muy fluctuante, peor, porque cada rato va a estar operando los contactores, ¿vale? Líder, Yomar Alfonso nos hace esta pregunta. El PowerSafe 2 tiene opción de gen, que creo que es para una opción de generación. ¿Podrían aclararme esa función? Sí, pero no es para generación. Es una opción que tiene en modo generador. ¿A qué voy con ese modo generador? Si de pronto tenemos una transferencia, obviamente un cliente debe tener tanto su red normal como la planta. Entonces hay una opción de deslastrar el banco con esa opción que tiene el PowerSafe 2. Entonces va más, tiene que ver más con el modo generador, pero cuando el cliente tiene una planta de suplencia para desactivar el banco automático, porque pues los bancos de condensadores con las plantas de generación normalmente presentan un poquito de conflicto, por lo que los generadores al comienzo, digamos, el banco descargado es un cortocircuito para el generador, entonces a veces el generador no arranca, presenta un fallo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Deshabilitar el banco de condensadores con esa opción de generación, ¿sí? Y aparte, pues tiene una opción para manejar ese tipo digámoslo así, de energía que ya viene obviamente de una generación, ¿cierto? Y es compensar ese factor de potencia. Entonces, lo he implementado una sola vez. Digamos que el banco de condensadores está compensando el factor de potencia de un generador. Se puede de un generador. Hemos visto casos donde ya los están instalando con sistemas fotovoltaicos, ¿cierto? Porque pues obviamente, digamos, cuando son sistemas fotovoltaicos, entonces toda la energía que producen los paneles solares, lo que tratamos es de pasarla que sea solamente activa todo el rato, para que no tengamos, digamos, ¿para qué le vamos a inyectar energía reactiva, no? Entonces lo que hacemos es programar el inversor a que solo nos entregue energía activa. Pero cuando vamos a ver si tienen motores, pues los motores van a necesitar energía reactiva. Esa energía reactiva la van a, obviamente, pedir de la red. Entonces hay que implementar un banco, porque en ese caso no vamos a tener energía activa en la red, pero sí vamos a tener una demanda alta de energía reactiva. Entonces ahí va a penalizar, porque como no tiene nada de energía activa demandada de la red, pero sí reactiva, entonces tenemos esa penalidad como lo nombrábamos. Edwin Silva Manrique nos pregunta, ¿en los casos puntuales de minas existe alguna característica especial para estos equipos?
minas de carbón. Dicen solo minas. Yo creería que... bueno, sí. He instalado bancos de condensadores con aliados ya en las minas, digamos, de Boyacá, donde sacamos todo el tema del carbón. Manejan unos equipos muy robustos para poder extraer el carbón. Entonces lo que se hace, obviamente se hace con variadores de velocidad y motores pues de una potencia considerable, hasta 150 y hasta 200 HP. Pero obviamente ya con su variador de velocidad, y los variadores de velocidad también con sus reactancias de rechazo tienen unas reactancias de línea que ya son propias del equipo del variador. Entonces lo que se hace es instalar el banco de condensadores también, obviamente para compensar toda la energía reactiva que genere el motor, pero sí los hemos instalado en minas, ¿vale? Bueno, ¿alguna aclaración o duda con respecto al gabinete? Este tipo de soluciones tiene algún tipo de comunicación, o sea, pues yo sé que es automático y corrige el factor de potencia pues en el instante, pero digamos, como ahora está de moda el tema del Internet de las cosas, de la revolución industrial 4.0, Sí. normalmente todas las soluciones están generando un tipo de comunicación, de reporte, etcétera. Entonces no sé si esta solución Sí, tiene algún en tipo estos de- momentos estamos nosotros implementando una plataforma para gestión de calidad de energía. ¿A qué voy con ello? Que estos controladores, los dos controladores y el analizador tienen protocolo de comunicación RS485. Entonces, lo que utilizamos es una pasarela como digámoslo, para poder transformar esa a, digamos, Ethernet IP, que es otro protocolo de comunicación, y ya poderlo tener en un servidor y poder gestionar a partir de allí esas variables. Entonces nosotros ya estamos implementando en estos momentos un sistema para la gestión de ese tipo digamos, de clientes que ya quieren incursionar obviamente en todo lo que tiene que ver con eso de calidad de energía, ¿sí? Entonces, a partir del celular ya hemos hecho pruebas, ya tenemos también en desarrollo ese tipo de aplicación, y es monitorear a partir del celular cómo veo mi factor de potencia. Entonces, sí, es algo ya muy práctico que todo el mundo pues ya está Bien. pidiendo ese tipo de evolución. Entonces nosotros ya también estamos implementando ese tipo de plataforma, ¿vale? Entonces, claros en la incorporación de los bancos de condensadores, ¿sí? Aquí entonces era lo que nos preguntaba ahorita varios de nuestros clientes, es las reactancias de rechazo que nosotros proveemos normalmente es para rechazo de armónicos. Entonces lo que hacemos es proteger cada uno de los pasos del banco de condensadores instalando reactancias de rechazo. Esa reactancia de rechazo va acompañada del armónico, o de identificar cuál es el armónico que tenemos de mayor relevancia en el estudio de calidad de energía o en la medición que hayamos tomado. Entonces puede ser el tercero, puede ser el quinto o el séptimo. Entonces, normalmente lo que siempre hemos trabajado acá es el quinto armónico. Siempre las diseñamos para el quinto armónico. Nosotros tenemos un portafolio ya para este tipo de solución con potencias desde 5, 10, 15, 20, 30 kVA hasta 40 kVA, dependiendo de la potencia obviamente del condensador. Entonces ellos trabajan en conjunto junto con el condensador y la reactancia para no entrar en resonancia con el armónico que tenemos en el sistema, porque pues he tenido también oportunidad de ver que el contenido armónico de un cliente de una industria está en 25% del THD en corriente. Inmediatamente ponemos en operación el banco, se sube al 50%, y el banco solamente tiene condensadores. Entonces obviamente el banco lo que hace es amplificar en este caso los armónicos y disparar totalmente esa distorsión. Entonces pues ese cliente en particular me comenta que ha tenido problemas con las tarjetas de los variadores, se le han quemado mucho los drivers. Entonces en este momento estamos desarrollándole la solución para instalarle una solución adecuada a lo que le está pasando a él. Y pues obviamente me encontré que también los condensadores que tiene allá no tienen ese tipo de equipos que son las reactancias de rechazo. Entonces, aparte también lo que les comentaba, tiene un banco de condensadores fijo de 100 kVA que le hice el estudio de calidad exactamente y verifiqué que en ciertos puntos se pasaba totalmente de 0 a menos 100 kVA reactivos, o sea, y capacitivos. Pasaba de un lado al otro, Condensador pleno. exactamente, condensador pleno, porque la carga
pues ya no estaba operando, la empresa ya no tenía demanda de energía, ya todo estaba apagado y el condensador seguía inyectando capacitivo. Entonces, a eso voy con estas reactancias de rechazo, en donde pues podemos instalarlas con cada uno de los condensadores. Jorge Pinzón nos pregunta, ¿los equipos cuentan con algún certificado de calibración de las magnitudes a medir o registrar? Sí, tienen un certificado de calibración de fábrica, tienen un protocolo de pruebas, ya viene de fábrica, viene obviamente todo probado. Y aquí cuando sale de Disproel también le hacemos una pequeña prueba, una energización para validar que el equipo pues obviamente encienda, que los parámetros estén bien, que no estén midiendo cosas anormales y que todo esté en regla. Entonces se garantiza desde acá, desde Disproel, que el equipo salga en condiciones de instalación. ¿Y esa calibración qué vigencia tiene? Esa calibración tiene una vigencia, creo que superior a los 2 años. Yo la reviso igual, porque pues no hemos tenido así hasta este año que estamos manejando todo el tema, desde el año pasado venimos manejando estos equipos, pero esa vigencia de calibración es ya dependiendo del uso, obviamente también, y pues si el equipo está aquí guardado, pues tampoco se ha usado, entonces no tiene por qué descalibrarse en teoría. Y o sea, después de los 2 años prestan el servicio. ¿Esa calibración va dentro del mantenimiento? ¿O tengo que desmontar el equipo solito para mandarlo a calibrar? Pues digamos que esos temas como tal de calibración, yo lo vería bien como es la fecha o sea, cuál es el tiempo máximo que tenemos, ¿no? Para poderlo instalar, porque yo puedo llevarme el equipo y pues tenerlo quieto o dejarlo almacenado mientras de pronto lo vendo, también, ¿no? Entonces es una opción, pero la de calibración, esa fecha de calibración sí me toca validarla ya con fábrica, a ver hasta cuánto tenemos de calibración, eso sí lo validamos, ¿vale? ¿Y a dónde se manda a calibrar? Ese tema, sí, no es fácil. Yo creería que digamos que como son equipos de rotación así masiva, por decirlo así, tienen ya un certificado, ya digámoslo, obviamente como una resolución de medida o como una expiración del certificado no tan corta, porque digamos un analizador de energía pues está dentro de un rango de 2 a 3 años ese certificado, pero eso depende mucho del uso, ¿no? Depende mucho del uso que uno le dé, de las pinzas. Entonces también obviamente lo que trato de decirles es que los equipos que se utilicen con ellos, con estos, sean calibrados también, o sea, los CTs que miden corriente, que sean debidamente calibrados también, porque pues obviamente digamos un equipo uno lo instala y pues realmente no vuelve a tocarlo ni a hacerle digamos ningún tipo de mantenimiento, solamente limpieza y de pronto reajuste, pero nada más. Una pregunta, como tú dices que digamos estas soluciones normalmente están actuando constantemente y eso hace que se desajuste, ¿no vendría bien realizar termografías para detectar puntos calientes? Sí, claro, claramente sí. Nosotros en los diagnósticos o en las recomendaciones que hacemos también implementamos termografías, incluso también para los transformadores obviamente, ¿no? Pero para los bancos también obviamente para detectar si tiene algún punto caliente antes de hacer de pronto la intervención y saber qué punto es el que está en ese tipo de desajustado o algo así, entonces es más fácil identificarlo con la termografía. Pero en general siempre llegamos al banco de condensadores, lo retorqueamos, en general todo, pues porque es un equipo, como les digo, está muy en contacto, está interactuando muy rápidamente, entonces pues tenemos ese tipo de eventos que se sueltan los cables, que esas resistencias de preinserción que tienen los contactores se sueltan, entonces tiene mucho problemita con eso, pero entonces básicamente lo que hacemos es reajustar prácticamente todo, verificar, alar cables nuevamente para que no haya ningún problema, ¿vale? Lo de los filtros de rechazo o reactancias de rechazo, claro, ¿sí o no? Eso es, como les digo, hay que identificar muy bien el armónico. Esa es una solución de las más efectivas que utilizamos en cuanto a rechazo de armónicos, pues porque es básicamente relacionado al armónico que tengamos en la red que nos esté molestando, ¿cierto? Entonces ya es como más al detalle en cada uno de los estudios que hagan o la identificación del armónico que se haga, ¿vale? Este es un ejemplo de las reactancias de rechazo que nosotros instalamos en los bancos. Entonces es un banco muy parecido al que ahorita iremos a mostrar en el video.
Es un banco de condensadores de 3 etapas automáticas y cada una de esas etapas cuenta con su respectiva reactancia de rechazo. Entonces se identificó en el estudio de calidad de energía que era con el quinto armónico, exactamente, y lo que se hizo fue diseñarla dependiendo de ese armónico. Entonces se desintoniza una frecuencia menor al quinto, que sería el quinto armónico, son 300 Hz más o menos. Entonces se diseñó más o menos de 227 Hz para que no entre en sintonía obviamente con ese armónico. Entonces se le diseñó un buen sistema de ventilación, porque pues el banco iba a ser instalado fuera de Bogotá, en un lugar donde tenía una temperatura pues alta. Entonces se le instaló un buen sistema de ventilación forzado para ayudarle al banco de condensadores a sacar todo ese aire caliente que ya se va acumulando, ¿no? Entonces, para el tema de las protecciones, señor. Una consulta, Didier, pregunta Wilmer Mendoza, ¿el equipo tiene algún testigo o muestra en la pantalla cuando se le hace una mala conexión? Sí, en especial el PowerSafe 2. El PowerSafe 2 tiene en la parte de abajo en la pantalla, tenemos como un... Habría que acercarlo mucho más. Ahí que ya tienen su... ¿Sí? Sí, ahí tienen su... Venga. En la parte de abajo de la pantalla podemos observar como un plano cartesiano, en donde en la parte de arriba, en la positiva, vamos a tener la potencia reactiva inductiva y si es capacitiva en la parte de abajo. Y este equipo en particular nos puede mostrar si tiene una conexión, si tiene de pronto una conexión mal realizada, si de pronto está la señal de corriente invertida, si de pronto tenemos una inversión también en la señal de tensión. Entonces a partir de allí podemos, generalmente yo he atendido varias llamadas para indicarles a nuestros clientes que tienen un problema en la señal de tensión o en la señal de corriente, y lo que hacemos es a través del teléfono pues les digo, vea, inviertan la señal de corriente, inviertan la señal de tensión, porque a veces el equipo pues lo instalan pero no arranca. Entonces lo que hago es tratar de brindarles el soporte desde acá y decirles, vea, hay que primero empezar a jugar con las conexiones, dónde está instalado el transformador de corriente, todo ese tipo de cositas. Entonces lo hacemos ya para poder ver si tiene algún tipo de conexión anormal o está mal conectado, ¿vale? Ese soporte que tú brindas, ¿qué disponibilidad tiene? Digamos que entre semana, de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, o ustedes ya si digamos, vea, Didier, lo que pasa es que voy a hacer una instalación de un banco en tal día, usted me podría brindar la asesoría ese día, no sé, puede ser ya un sábado, un domingo, pues lo revisamos, porque de pronto pues es una empresa donde solo paren una sola vez al mes o a los 6 meses o al año, y solamente tenemos una posibilidad de que las cosas queden bien, y después hacer un paro en la empresa o hacer una desenergización es un tema muy complicado. Entonces ya se trabaja. Si me envían unas fotos por WhatsApp también, entonces yo trato de responder a veces cuando ya digamos me dicen, qué pena molestarlo, le envío estas fotos a ver si de pronto me puede ayudar con la configuración del equipo, ¿sí? Importante nombrar que en la página de Disproel tenemos de cada uno los videos de configuración, solamente digamos la configuración, los pasos, los tiempos, cómo configurar así básicamente el equipo, tanto del Rapidus como del PowerSafe. El del analizador ya lo tenemos también para hacerlo. Entonces cuentan con ese tipo de ayuda también, que es muy importante para los clientes, porque a veces cuando me preguntan, no, es que no me arranca, entonces yo le digo, primero vea el video para que entienda cómo es la configuración, porque si empezamos desde cero pues será un poco más largo, ¿no? Pero si ya el cliente ya ha interactuado con el equipo, lo ha manipulado y demás, pues es más fácil para mí decirle, vea, váyase a tal parámetro, configúrele tal parámetro, y ahí de pronto ya nos da y así. Ingeniero, desde el grupo de capacitación nos hacen esta pregunta. Tengo una duda sobre la calidad de los contactores utilizados en la implementación de los bancos. ¿Qué diferencia hay entre un contactor marca Chint en comparación con los de las marcas comerciales MOL o Siemens? Básicamente, calidad, pues digo yo, o sea, dentro de mi experiencia, calidad, básicamente. O sea, el costo de un contactor Chint puede ser menos de la mitad de un contactor Webb, de un contactor Schneider, ¿sí? Siemens. Entonces, ¿Pero saben que han salido buenos? sí, últimamente ya han mejorado bastante, claramente ya han mejorado bastante. Son bien Entonces, competitivos. ya están como muy competitivos, pero a mí me preguntan, y pues los clientes, normalmente yo me encuentro con contactores Chint por todo lado, o si no es
otra marca de contactores, se me olvida siempre. LG. LG también, pues no son muy usados, pero también me los he encontrado. Obviamente los bancos de condensadores en los que he encontrado ese tipo de contactores son pues ya de unos buenos años de trabajo, entonces pues ya han sido utilizados bastante tiempo. Entonces es eso. Pues la calidad, obviamente, me voy por el lado de que la fábrica, exactamente, pues ya aquí con nuestros asistentes sí me retroalimentan que sí ya han mejorado muchísimo. Obviamente habría que revisar en potencias grandes, no sé, 20, 30 kVA a 440, porque es un contactor ya robusto en donde... Ahí sí no le sé decir. Ahí sí, exacto, porque a potencias pequeñas... Porque en potencias pequeñas responden bien, no sé, 5 y 10 kVA o 15 máximo. Para esa potencia. Pero ya de 20 y de 30, Sí, ya. No sabría decir. hay que revisar, exactamente, hay que revisar porque pues digamos que ya es una potencia y una un corriente equipo grande. tan sensible como este tendría que usted quiere la fija. Hay que instalar cosas de calidad. Entonces nosotros en nuestros bancos de condensadores instalamos contactores web que tienen hasta más de 1 millón de maniobras. Entonces cuentan con sus certificaciones y todo el tema. Son condensadores que son para condensadores con sus resistencias de preinserción. Entonces ya vienen totalmente dispuestos para ese tipo de aplicación. Entonces ahí sí no sé si le respondí, señor. Wilmer, Perdón, y yo imagino que ustedes como valor agregado irán a certificar su producto completo. Este banco de condensadores, perdón, en ese banco de condensadores que ahorita lo iremos a ver, cuenta con certificación RETI Sí. total. Entonces, ese banco... Que eso da un otro sí y da más Exactamente. confianza. Eso cumple la certificación RETI, no solamente el envolvente, sino el conjunto banco de condensadores. Porque una cosa es que el gabinete o el tablero tenga certificado RETI. Solo la carpintería. Solo la carpintería, pero Pero como interno tal la nada. construcción, la mano de obra, el Sí. ensamble, todo. Entonces, Eso es lo que pasa, porque usted puede conseguir esto en el centro a la mitad del precio que lo venden ustedes. Exactamente. Pero Veamos la calidad. Y el cuatro. Sí. preguntan en el Facebook Live, Yomar Alfonso Realpe, ¿existe una solución que recomienden ustedes cuando, por ejemplo, exista una cometida muy grande en la cual no se pueda cubrir la totalidad de la entrada con el transformador de corriente que envíe la señal al controlador? Pues lo que he visto en acometidas de más de 5.000 amperios son unos transformadores, unos toroides más o menos de unos 50 centímetros de diámetro. 50, sí. Más de medio metro casi de diámetro. Y los instalan allá. Obviamente hay que revisar la importación de ese equipo porque no es muy común ese tipo de equipos. Porque ya para unos 5.000 amperios uno ve siempre es electrobarra, ¿no? Sí. Entonces llegan, se conectan al barraje de los interruptores por medio de obviamente de una construcción de barras en cobre, y pues ahí ya se hace más fácil instalar un transformador de corriente, puede ser tipo barra o de núcleo abierto. Ya ese núcleo abierto tiene una ventana de instalación bastante grande, ya se puede instalar dentro de esos barrajes que tienen capacidad como hasta 5.000, 6.000 amperios. Entonces hay otras soluciones donde sí, pues se puede implementar unos transformadores, unos toroides unos transformadores de corriente que tengan una capacidad bastante grande para poder, obviamente, digamos, en esas instalaciones antiguas donde solo tenemos, qué sé yo, digamos unos 10 conductores por fase, porque pues en ese momento no teníamos las electrobarras para poder obviamente llevar la energía hasta el tablero de distribución, la corriente. Entonces pues utilizábamos toda esa cantidad de conductores, y lo he visto en esos tableros, y pues son unos transformadores muy robustos. Pues hay que ver es cómo sería ese tipo. Pues se puede obviamente pedir cotizaciones y demás, pero normalmente ya no es tan común utilizar ese tipo de transformadores en este caso, porque ya se utiliza más que todo, como les digo, las blindobarras, y ya se mide directamente casi sobre las barras del interruptor. En este caso interruptores de 5.000, de 4.000 amperios, entonces manejan 3, 4, 5 barras por fase. Entonces ya es un grupo de barras donde uno puede ya instalar el transformador, es como más sencillo, ¿vale? Seguido ya tenemos, digamos, la discriminación como tal del banco de condensadores y sus componentes. Entonces están rápidos, están los interruptores, los contactores y los condensadores. Entonces ya es todo el conjunto de banco de condensadores. Tenemos aquí para que ustedes lo puedan ver. Es un condensador ya para este tipo de potencias. Este es en especial de 5 kVA a una tensión de 220 voltios. Este es un condensador ya, digamos que
muy bien diseñado, ya tiene resistencias de descarga internas, tiene sistema de desconexión por sobrepresión. ¿A qué voy con ese sistema de desconexión por sobrepresión? Es si el condensador presenta una falla, entonces tiene un pequeño soplado en la parte superior de la tapa y se desconecta. Esa falla puede ser por sobretensiones, por armónicos. Si ya el contenido de distorsión armónico es muy alto, entonces él obviamente ya falla y digámoslo así, se desconecta por este método que es el método de desconexión por sobrepresión. Entonces esa es como un plus agregado también que tienen los condensadores, que ya digamos, no sé si los han visto, pues, hay unos condensadores que tienen las resistencias en la parte superior, que venían con sus resistencias y las suministraban incluso por aparte, pero Los chinos, creo. exactamente, sí. Y algunas marcas lo manejaban acá como un disipador, con una especie de resistencias acá, pero tenían como unas rendijitas para que saliera el calorcito que se acumulaba en las resistencias. Entonces se podían ver las resistencias. Estos condensadores ya tienen las resistencias aquí internamente, ya no tenemos ningún problema con eso, solamente es conectar acá en los bordes, ¿vale? Bueno, entonces, quisiera mostrarles ahora entonces la solución quisiera ver si de pronto tienen alguna pregunta adicional, ustedes acá, o podemos ver si quieren lo de la norma nuevamente, para los que pues, llegamos ahorita por el tema del tráfico acá en Colombia. Podemos revisar nuevamente si quieren la parte de la norma, la que estaba operando antes y la que viene ahora. Entonces, volvemos a... Hace una pregunta acá César Augusto Buitrago. ¿Qué tan pronunciado es el derating por tensión de los condensadores? El derating tiene un 10%. O sea, me refiero, si digamos la tensión de trabajo es 220 voltios, entonces vamos a tener un 10% por arriba máximo para operación y un 30% en corriente, o 1.3 veces la corriente. Entonces, ¿a qué voy? A que puede operar máximo hasta 240 voltios desde 220, aunque hemos tenido 242 voltios, más o menos es el 10%. Entonces, hemos tenido casos donde han trabajado un poquito más exigentes. Obviamente todo eso va a atacar la vida útil del condensador, entonces va a disminuir su vida útil, pues puede trabajar, pero entonces ataca la vida útil del condensador. Lo resiste pero lo impacta. Exactamente. Entonces digamos en 220 tenemos solamente lo que es a 220. Si ya necesita uno 260, 240, pues no es usual en Colombia, ¿no? Tenemos o 220 o 440 o 480 voltios. Entonces en particular yo he suministrado soluciones en donde veo que la tensión es muy fluctuante. Entonces lo que hago es verificar los puntos más altos y durante más o menos cuánto tiempo se presenta, ¿no? Entonces veo que la tensión de suministro es 440, pero llega a picos de 460, 470, y eso digamos se experimenta mucho ya, no aquí en Bogotá, pero sí digamos en zonas como Boyacá, en donde ya no tenemos tanta, como por decir así decirlo, tanta población, entonces hay más regulación, sino tenemos una mina, por decir, cada 10 kilómetros, entonces esa tensión sí fluctúa mucho. Entonces lo que yo hago ahí es instalar obviamente un condensador no de 440 sino mayor, para que no me sufra digamos esas variaciones de tensión tan altas. Entonces he tenido la posibilidad de ver que pasa de 440 hasta 500 voltios en la zona de Boyacá. Aquí en Colombia, en la zona de Boyacá, es muy fluctuante la tensión en las minas. Entonces entre semana trabaja una tensión promedio de 430 voltios y ya los fines de semana se sube hasta 500 voltios. Entonces los condensadores experimentan ese tipo de fallas y pues obviamente se recalientan, sufren todas las como que se ven obviamente afectados por ese tipo de eventos, ¿no? Pues quisiera entonces volver nuevamente a la resolución para de pronto tocarla para que lo podamos ver. Para ¿La primera parte? Sí, la primera parte, sí señor. Entonces, ahí. Entonces, básicamente la capacitación, como les decía al comienzo, era de la CREC 015. Entonces, antes de la CREC 015 había otra resolución que era la CREC 108 de 1997. Entonces, en esa se castigaba, o no se castigaba, sino se cobraban las penalidades de la siguiente manera. Entonces, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución y hasta tanto la Comisión reglamente el suministro y consumo de energía reactiva
en el sistema interconectado nacional, en caso de que la energía reactiva sea mayor al 50% de la energía activa consumida por un suscriptor o usuario, el exceso sobre este límite se considerará como un consumo de energía activa. Entonces, en este caso, cuando nosotros pasábamos el 50% en consumo de energía reactiva, pasábamos el 50% de la activa, ese plus nos lo cobraban como energía activa también. Entonces, ¿a qué voy? A que esa resolución anterior, no la CREC, sino la anterior, la CREC 108, decía que esta reactiva inductiva, como la vemos acá, ese 50%, después del 50%, nos lo iban a cobrar como energía activa. Entonces, pues, si uno lo ve por el lado de costos, pues iba a ser un poquito más alto que estos, porque si uno ve y lo trae a cifras de hoy en día, estamos hablando de que el kilovatio está entre 400, 500 pesos, un promedio. Entonces nos iban a cobrar más caro el kilovatio reactivo, casi al mismo nivel del kilovatio de energía activa. Pero entonces hablaba de, no, atrás. Entonces aquí hablaba que nos la iban a cobrar así, aparte que también establece que el factor de potencia tiene que estar o igual o superior a 0.9. Entonces eso era lo que teníamos antes de la CREC 015. Entonces aquí hablaba incluso de la aclaración, o que se iba a hacer una aclaración en el tema del consumo de reactivo y los costos. Entonces ahora sí migramos, o tienen alguna duda de esta resolución. Esa ya no está en vigencia, la que está en vigencia es la CREC 015 del 2018. Entonces en la CREC 015 del 2018 ya se establecieron los parámetros para cobrar ahora la energía reactiva. Entonces opera nuevamente lo mismo que teníamos atrás, el 50% de energía activa. Si su consumo de energía reactiva inductiva sobrepasa el 50% de energía activa, su comercializador de energía se verá obligado a penalizarlo con costos adicionales en su factura de energía. Entonces aquí vamos nuevamente y tocamos el tema de si se registran transporte de energía reactiva capacitiva, el comercializador de energía se verá obligado a penalizarlo con un cobro total de la energía registrada. Entonces, cuando es capacitiva, ya no tenemos el 50%, sino ya nos penalizan full. Eso es, digamos, que un concepto que quiero que tengan todos los que estamos acá y los que nos están viendo, que los pasos de los bancos de condensadores fijos ya nos van a generar costos en la factura de energía por el tema de esta resolución. Entonces, los que nos están viendo tengan aquí en Colombia, digamos, que tener la salvedad de revisar cómo están los bancos de condensadores, si tienen pasos fijos. Entonces tratar de automatizar los pasos fijos. Solamente se van a instalar donde tengamos la medida por nivel de tensión 2, o en este caso, digamos, tengamos la medida por media tensión, tengamos un transformador de potencia y el banco de condensadores por baja. Entonces ahí sí compensamos con un paso fijo, pero solamente la reactiva del transformador. Entonces eso es un cálculo ya para digamos, la potencia. De acuerdo a la potencia del transformador se calcula ese paso fijo para compensar la reactiva, cuando está en vacío, cuando no hay carga, ¿vale? Esos son los únicos pasos fijos que se deben manejar. Entonces ahora que viene el tema drástico que trabajamos ahorita es, tiene un factor multiplicador. Ese factor multiplicador ya va a aumentar a partir del 12º mes. Entonces, esta resolución fue emitida en febrero del año pasado. Desde allí ya transcurrieron obviamente los 12 meses. A partir del 13º mes, este factor multiplicador empieza a aumentar una unidad cada mes. Entonces, ya vamos a ver un impacto mayor en la factura, pues porque si yo consumía, digamos como en la siguiente diapositiva, 500.000 pesos en reactiva mensual, vemos que está multiplicado por 1. Pero si ya en el siguiente mes yo no corrijo esa reactiva, entonces ya lo voy a ver multiplicado por 2. Y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos un acumulativo de toda la energía que uno puede consumir si uno no corrige, digamos, 500.000 pesos. O sea, fácilmente en 12 meses se pueden convertir en 6 millones de pesos. Entonces, pues ya es un factor multiplicador que es muy, digámoslo así, tiene un impacto ya drástico en la factura de energía. Entonces, ¿qué se busca con ello? Pues obviamente instalar soluciones de un banco de condensadores acorde, óptimo, y que tampoco tenga, digamos, lo que hablábamos, que sea escalonado, que no tenga pasos muy grandes. De pronto hoy tuve la oportunidad de hablar con un cliente que me decía, tengo un banco de condensadores, está instalado creo que en Medellín, Antioquia, y me decía,
el banco de condensadores tiene pasos de 45 kVA. Y yo, uy, tiene unos pasos muy grandes, tiene 10 etapas de 45. Yo, ¿qué pasa? Que él ve el factor de potencia, en especial este equipo, lo veía en las 3, ingresaba a la etapa y la sacaba. Y yo le dije, lo que pasa es que al parecer la carga que está demandando es menor a esos 45 kVA, o sea, la potencia reactiva que está demandando la carga a compensar es menor a 45 kVA. Entonces, ¿qué pasa? Que el controlador lo que va a hacer es ingresar el paso, pero sacarlo porque ya se va a pasar a capacitivo. ¿Listo? Sí. Pregunta acá Carlos Ardila. Para las instalaciones que están en aluminio, ¿estos condensadores tienen conexión bimetálica? No. Y también pregunta Juan Camilo Mejía Cáceres. ¿Cómo identificamos un condensador defectuoso? Bueno, bimetálicas, la conexión, digamos que tiene la bornera en la parte superior, pero digamos que solamente entramos con un terminal o el conductor, solamente lo podemos conectar de esa manera. Digamos que el condensador de 30 kVA, pues en especial este maneja 13 amperios, entonces pues es un conductor más o menos un calibre 12-10 para este tipo de condensadores. El condensador que maneja una corriente mayor sería el de 20 kVA, que maneja más o menos como 66 amperios alrededor. Entonces pues ahí ya lo manejamos con un conductor más o menos número 4, 6, para poder ingresarlo acá, pero sin problema podemos conectar todo a partir del conductor, ¿vale? ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Cómo identificamos un condensador defectuoso? Ok, lo que hacemos es medir corriente en las 3 fases. Por lo general yo siempre cuando hago de pronto visitas aquí en Bogotá y verifico o me dicen venga, validemos cómo están los condensadores en general, lo que hago es, como están las 3 fases acá o los 3 conductores, lo que hago es medir corrientes en cada una de las 3 y si alguna no está como muy comparativa con las demás, de pronto podemos tener un problemita con el condensador como tal. Entonces lo que hago es comparar con la placa de características. Aquí me dice que la corriente nominal del condensador, mido las 3 y si pues se parece, entonces pues tenemos una buena, pues el condensador aún está en buen estado. Y la otra ya es desconectar el condensador, en este caso para el condensador de Sproel, y medir capacitancia con un multímetro que tenga la opción de capacitancia y medir capacitancia entre la 1 y la 2, entre la 2 y la 3 y entre la 1 y la 3. Entonces aquí en la parte de abajo del condensador tenemos la capacitancia en microfaradios. Entonces ahí vamos a ver cuánto está midiendo y si obviamente el condensador está bueno, tiene que estar en este rango de tolerancia con la capacitancia. Esa también es una opción de medir, ¿vale? Pero básicamente con corrientes. La opción más fácil es medir corrientes en cómo se encuentra cada una de las fases del condensador. Pero sí es mejor validarlo respecto a la que nos dijo, porque puede que las 3 fases estén mal. Puede que Sí, estén Un mal. problema de atrás. Entonces es mejor validar con respecto a la placa característica de cada condensador. Validamos el nivel, obviamente la corriente nominal y comparamos. Y al nivel de tensión que esté. Ingeniero, Tesla Mantenimiento nos dice, ¿por qué los condensadores que trabajan continuamente elevan su temperatura tan drásticamente? ¿Existen equipos que están en rangos de 50 grados? Sí, digamos, este condensador tiene unas condiciones máximas, según la ficha técnica, de hasta 55 grados. O sea, puede trabajar continuamente, pero va a alcanzar una temperatura máxima o puede estar en un rango cercano a los 55 grados. Entonces, digamos que los condensadores que ya trabajan de manera continua obviamente van a tener una elevación en su cuerpo, ¿no? Listo. Yomar Alfonso Realpe nos pregunta si al hacer la medida en el condensador, esta excede el amperaje, ¿qué dicta su ficha que podemos deducir? No, básicamente es comparar con la ficha. Si ya sobrepasa, si yo estoy midiendo este condensador de 5 kVA que me marca que la corriente nominal es 13 amperios y si una de sus fases marca 20, pues el condensador ya hay que desconectarlo y medir capacitancia, ya hay que irnos a un punto más avanzado. Entonces medimos capacitancia con el multímetro, como les explicaba, con las puntas del multímetro desconectado, con los tornillos bien apretaditos, bien torqueaditos a la lámina, no importa, pero lo importante es garantizar un buen punto de medición
y medir su capacitancia. Si ya la capacitancia no nos coincide, pues ya tenemos problemas con el condensador, ¿vale? Listo. Test de mantenimiento, en la pregunta anterior que dijo que los rangos de 50 grados, me pregunta acá que si es normal esas temperaturas de trabajo. Para ese condensador, sí. Para el condensador Disproel, sí. Pues eso, ese rango de temperaturas que él pregunta puede ser ya porque tiene un trabajo continuo de más. O sea, ¿a qué me refiero continuo? Que el condensador, digamos, es un condensador fijo, que puede estar todos los días, todo el tiempo conectado. Ese condensador fijo que decíamos para el transformador, para compensar la reactiva del transformador. Es un condensador que puede estar las 24 horas del día durante todo el mes conectado. Entonces él puede alcanzar mayor, obviamente la temperatura también, o sea, el condensador se ve afectado porque si hay fluctuaciones de tensión, si hay armónicos, todo eso afecta obviamente la temperatura del equipo y digamos como la operación como tal. Entonces todo eso puede elevar la temperatura del condensador, ¿vale? Para la reparación de un condensador, si se valida que esta avería, la única es cambiarlo. Sí. O sea, no hay una manera de repararlo, no, internamente. hay que pues, obviamente desarmarlo y validar, pero ya hasta ahí ya digamos como prácticamente es como hermético el equipo, entonces ya digamos que todo esto ya viene sellado, entonces sería destaparlo, pero ya no hay cómo repararlo. Entonces, en cuanto a esa reparación, ellos tienen la película con la que se hacen o se fabrican los condensadores es una película en aluminio que se llama film. Entonces, ellas tienen un método de autorregeneración. ¿A qué voy con ese método de autorregeneración? Es como un comportamiento del material que si sufre, digamos, desgastes, entonces él tiende como a autocurarse. Entonces es un material que tiene como esa particularidad. Entonces no quiere decir que si el condensador sufre una sobretensión, no sé, de más del 50%, entonces tenga la misma capacidad que tenía inicialmente. Digamos que sufre ya obviamente un impacto, pero ese tipo de material lo que hace es tratar de digamos, no deteriorarse tan rápido, sino tratar de un poco mitigar ese impacto que tuvo esa falla, ¿sí? Entonces a ese tipo como de comportamiento tiene el material, ¿vale? ¿Alguna pregunta aparte de la resolución? No. Sí. Esta nueva resolución mantiene lo del 0.9. ¿Cómo? Esta misma resolución mantiene lo del mismo 0.9. Pues no habla del 0.9 como tal, sino solamente habla de... Que sea mayor igual. Y aparte, digamos que es como un resumen más detallado de todo esto, entonces ya no menciona tanto que el factor de potencia tiene que estar en 0.9, sino lo obliga a uno a que si no lo cumple, pues lo penalizo drásticamente, ¿no? O sea, si no tengo mi potencia reactiva controlada, pues obviamente lo voy a penalizar más drástico, y aparte no le voy a dejar ese castigo o se lo voy a quitar de una vez, sino tiene que ser una solución, digámoslo así, muy buena para que durante 6 meses, aproximadamente más de 6 meses, no penalice para que ese factor multiplicador M esté en 1 nuevamente. O sea, ya no es tan fácil que si yo dejo llegar eso a 8 como cliente, como usuario final, y instalo el banco y ya no me tiene que penalizar, y resulta que el banco por X o Y motivo sufrió un disparo de una protección y se disparó el totalizador y yo no me di cuenta, entonces no lo voy a penalizar con el factor en 8. Si penalizó 1 o 2 días, me pasó con un cliente también que instalamos los PowerSafe o los controladores el día 3 del mes. Entonces cuando vimos al final del mes, el día 1 del siguiente mes, le llegó su factura y me decía, pero a mí me llegó por 500.000 pesos. Entonces yo le dije, sí, lo que pasa es que nosotros instalamos, o en este caso modernizamos el banco el día 3. Usted penalizó 1, 2 y 3. Fueron como 70, 80.000 pesos aproximadamente en pesos colombianos, pero ya cuando fuimos a ver el factor multiplicador estaban 8. Entonces 8 por 6, 400.000, 500.000 pesos exactamente. Entonces yo le dije, esa es la importancia de manejar el banco de condensadores y primero de estar muy pendiente de cómo trabaja el banco. Entonces yo le dije, a partir de allí ya la potencia reactiva se le fue a 0, pero entonces yo le dije, hay que estar 6 meses pendientes, o sea,
hay que monitorear cómo están las facturas de energía, cómo está su matriz de consumo y validar en los recibos, porque ahí es donde veo si el banco está bien. Pues de pronto ese cliente en particular tiene varios bancos, entonces sea muy difícil, o de pronto uno con tantas cositas ahí de trabajo no pueda estar pendientes de esos bancos, pero es importante estar de pronto validándolos, chequeándolos, por si de pronto no sabe uno, los condensadores se pueden dañar. O sea, ya como están en operación normalmente, entonces puedan generarse algún tipo de anomalía, los conductores, o sea, el mensaje que yo quiero dar con eso es que los bancos de condensadores tienen que estar monitoreados por lo menos cada 3 meses, solamente una inspección visual de cómo está, para poder tener como una certeza si el banco está bien. Y a los 6 meses, pues si es posible, retorquear, hacer un mantenimiento preventivo sencillo, retorquear, limpiar y una termografía, como lo decía el compañero, para validar que no tenga puntos calientes. Pues porque uno lo instala y ya se olvida, no, ese equipo ya, mejor dicho, No quieren hasta que ahí trabajen llegue. solos. Sí, exacto, pero como les digo, es diferente. Un banco de condensadores ya es un conjunto como tal que ya tiene varios elementos de control, incluido el controlador. Entonces, pues, hay que validar cómo se encuentra. Incluso hay clientes que me preguntan o me han dicho, no, pero es que el banco de condensadores ya no me está funcionando o no me está corrigiendo. Y yo le pregunto al cliente, venga, ¿usted hizo un aumento de carga? Sí, salió un par de motores y ya. Entonces quieren que siga trabajando igual, entonces hay que revisar. Bueno, No, pero nosotros nos reímos y pasa. No, No, nos sí. pasa todos los días. Y lo que pasa es que nos reclaman, ¿no? Nos dicen, no, pero es que ese banco de condensadores que usted me instaló no me Malo. está sirviendo. El culpable es uno. Sí, exacto. Entonces yo voy y le pregunto, venga, ¿usted hizo algún tipo de intervención? No. Y salió una máquina, un motorcito de 50 caballos allí, pero eso no tiene nada que ver. Yo le dije, pues, eso ya estaba diseñado para una capacidad. Si usted me dice, o antes de diseñar yo el banco, que lo he hecho, le pregunto, venga, ¿usted tiene estimado aumentar carga o a futuro o algo así? Me dice, no, si me dice que sí, entonces a veces yo contemplo una reserva adicional en el banco para equiparla más adelante. Incluso ya digamos que las barras, el condensador, el interruptor totalizador del banco tengan la capacidad de soportar esa carga, o en este caso ese paso adicional que se le va a colocar. Entonces, eso lo pregunto mucho porque, como le digo, los clientes, entonces, la idea de ellos es que el banco no sirve, o que el controlador no sirve, que el controlador no está corrigiendo el factor de potencia. Bueno, Didier, vamos a una pausa, Sí. hombre, y ya regresamos en 10 minutos Vale, para todos los que están viendo a través de Facebook Live. ¿Listo? Listo. Ya regresamos entonces. ¿vale?